A abrir la palabra del Señor en el libro de Zacarías, en el capítulo 8. Acordémonos, para un mejor provecho en la lectura, que este capítulo está dentro de un libro con muchas visiones coordinadas y que ya en capítulos anteriores de este mismo libro, y también lo hemos visto también en Ageo, de que estos varones a los que se está refiriendo estos libros son varones simbólicos que representan también eventos del futuro. Claro que Zacarías vivió en el tiempo de cuando comenzó el nuevo eón, saliendo de Babilonia y entrando en el tiempo de los persas. Y Zacarías, junto con Ageo y Esdras y Nehemías, incluso Esther, aunque Esther se refiere a los que se quedaron, Nehemías con Esdras y Ageo con Zacarías se refiere a los que salieron de Babilonia y retornaron a Jerusalén. Entonces hubieron eventos históricos y la profecía tiene en primer lugar un significado histórico, pero la misma profecía nos dice que aquellos acontecimientos históricos, aquellos varones que vivieron aquellos acontecimientos, eran varones simbólicos. O sea que podemos leer en un doble plano. Podemos leer una historia real del pasado, y esa sería una primera lectura totalmente válida, porque es la obra del Señor a lo largo de los siglos. Pero al mismo tiempo, sin dejar de ponerle atención a esa parte histórica, nos damos cuenta que esa parte histórica sirve de símbolo para algo futuro. Entonces ahí le sacamos un provecho no solo histórico, sino también profético. Entonces lo digo antes de que empecemos la lectura, para que lo comprendamos en los dos planos, y eso debido a que la continuidad del libro nos da esas claves hermenéuticas. Para los que no las recuerdan o no estuvieron, solamente voy a regresar una página. Lo tengo abierto en el 8, voy a regresar al 3, y entonces voy a leer desde el versículo 6. Y el ángel de Yahvé amonestó a Josué. Este es Josué, hijo de Josadac, Jesúa, como también se le llama en otros libros, y Yeshua, ¿no? Tiene el mismo nombre que nuestro Señor Jesús. Y es curioso que use este nombre porque es para simbolizar precisamente al Señor. Así dice Yahvé de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Entonces ya vemos que no solamente son varones históricos, sino también simbólicos. Y dice: he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y aquí vemos que ese renuevo se refiere a Cristo, pero que está siendo simbolizado por aquel que tiene el mismo nombre de él, Yeshua, que así aparece en el libro, por ejemplo, de Esdras, Jesúa, que es una manera de decir Yeshua, que es Jesús. Y se le llama el renuevo, y dice aquí,
aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. O sea que el que está vigilando la escultura de esa piedra tiene 7 ojos. Ya sabemos quién es el que tiene 7 ojos. Aparece el Cordero en Apocalipsis 5 teniendo 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, que dice en Isaías 11 del Mesías que están sobre él. Entonces estamos viendo esa relación realmente simbólica, o como otras traducciones dicen, hombre de presagio. Entonces, sí es bueno leer el aspecto histórico, porque esas cosas sucedieron así, pero Dios estaba perfilando con los acontecimientos históricos eventos del futuro, que es también lo que a nosotros nos debe importar hoy. Claro que nos importa la historia, porque ha sido la obra del Señor, pero mire cómo hasta en lo antiguo Dios estaba preparando algo para el futuro. Amén. Entonces dice lo que hará, dice: yo grabaré su escultura, dice Yahvé Sabaoth, la de aquella roca, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Claro que cuando el Señor murió en la cruz, Él pagó por el pecado de todos, y ese es el inicio de todo. Ese es como decir el fundamento de la edificación. Pero el día en que todo lo que Él consiguió en la cruz, y además en la resurrección y en la ascensión y en el Espíritu, durante la era de la Iglesia es un periodo de arras. El Espíritu se le llama las arras, o el anticipo del resto de la herencia. La herencia ya comienza a disfrutarse más en el milenio y continúa con el reino eterno. Entonces aquí prevé el milenio cuando dice palabras que aparecen en pasajes mileniales en otros lugares. Y dice así: en aquel día, o sea, en ese día en que el Señor quita el pecado de la tierra, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ese es el ambiente de compañerismo que el Señor consigue edificar en el pueblo suyo, que en este caso tiene que ver también con el Antiguo Testamento y con el Nuevo. La higuera representando a Israel y la vid representando a la iglesia. Aunque también va a haber vides comunes y corrientes, pero de un estado milenial, que ya no son tan comunes, pero quería decir que no son solo espirituales, porque vamos a tener cuerpos también, y vamos a comer uvas también, y vamos a comer higos también, ¿ve? Mileniales, físicos, para alimentar nuestro cuerpo físico, que ya es un cuerpo glorificado en el Señor. Pero el Señor resucitado también comió con ellos, ¿no? Tienen algo ahí que comer y comió, o sea que los cuerpos glorificados también pueden comer. Y de hecho, aquí mismo en Zacarías vamos a ver después que hasta carne se va a comer en el milenio. Así que si algunos no son tan vegetarianos, pues no van a estar tan frustrados, ¿verdad? Si lo quiere ver conmigo, me adelanto este pasaje en el 14. Dice así, el 21, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé Sabaoth, y todos los que sacrificaren, claro que quiere decir que aquí no está tratándose de papas o de guatila o de yuca o de plátano, sino de animalitos, ¿verdad? Tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahvé Sabaoth. O sea que aún se comerá también carne en el milenio. ¿Ve? También se comerá, se consagrará al Señor. Es como una conmemoración de lo que el Señor hizo. No es que estamos dependiendo de los sacrificios apuntaban a Cristo. Y cuando en el día de la Pascua el Señor trasladó el sacrificio físico por el pan y el vino, dijo que era también un memorial. O sea,
tanto en el Antiguo Testamento se apuntaba a él hacia el futuro y en el Nuevo se apunta a su sacrificio en el pasado. O sea, siempre habrá un memorial, una conmemoración. Entonces, todos estos ágapes que se hagan en el milenio es para conmemorar también al Señor. Amén. Hay un sentido espiritual permanente, pero como Él nos hizo no solo espíritus, sino también con cuerpos, nos quiere íntegros, entonces habrá una sincronización entre lo espiritual y lo conmemorativo. Amén. Como lo hay en la mesa del Señor. Discernimos detrás del pan, de la copa, la realidad espiritual. Entonces Él dijo que hagamos eso en memoria, y es un anuncio, es una consagración, una conmemoración. Amén. Bueno, entonces regresamos ahí ya no solo al 3, sino que también en el 6, antes de entrar al 8, en el 6, desde el 9 al 15, hay una coronación simbólica de Josué. O sea, este Josué de la época de Persia, de los judíos en Persia, de los israelitas en Persia, era una figura de Cristo. Tiene el mismo nombre de Él, se le corona simbólicamente, se le pone el nombre de renuevo, y se dice que Él es el que va a edificar el templo del Señor y llevará gloria. Entonces, recordémoslo allí, y dice así, desde el 11, 6:11, le dice pues Dios a Zacarías: tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Yeshua, Josué, Jesúa, ¿ve? Figurando al mismo Señor, porque dice que estos son varones simbólicos de eventos futuros. Entonces hubo una coronación en el tiempo de Persia de Josué, y una tarea que tenía Josué es la que dice aquí: el cual, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahvé. Entonces aquí nos damos cuenta que en el tiempo de Josué y de Zorobabel, ellos edificaron el templo de Dios. Y eso es una figura de la edificación del verdadero Yeshua, el verdadero renuevo, que edifica el verdadero templo de Dios, que es la iglesia. Entonces, al leer esa historia, estamos viendo la edificación de la iglesia. Pero también al ver la edificación de la iglesia, que necesariamente conduce a los vencedores, se adelanta también el milenio. O sea que todo es una tipificación de lo próximo, es como un desarrollo del DNA que va pasando por una etapa y luego por otra etapa y por otra etapa, y todas las etapas están conteniendo el desarrollo que viene, porque adentro de la semilla está toda la potencialidad. Entonces se siembra, sale unas hojitas. Todavía las hojitas no son el grano, pero ahí está el grano que va a salir de la plantita después. ¿Se da cuenta? Y Jesús dijo que así era el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces todo esto es una figura, una figura. Por eso dice, son varones simbólicos, que presagian o que anuncian eventos del futuro. Por eso esa lectura nos ayuda para conocer la historia de esa época, ver los principios de restauración de la casa y primeramente del templo, o sea, la casa de Dios, que incluye la parte del Santísimo y del Santo, y luego todos los atrios y patios, etcétera, es todo el templo. Es una figura de un templo espiritual que es la iglesia. Entonces, aprendemos a edificar la iglesia leyendo esto. Pero la iglesia es apenas el nivel de las arras. Todavía no es el definitivo, todavía hay que pasar a la herencia completa, porque las arras son un anticipo de la herencia, como dice en Efesios. Y también esa herencia comienza en el milenio, pero pasa del milenio al reino eterno. Entonces, fíjate que al final vemos, es la Nueva Jerusalén, pero todo viene desde el principio rumbo a la Nueva Jerusalén.
Entonces vamos aprendiendo en todas las etapas esos principios, amén. Y habrá algo que es espiritual y algo que es natural, pero ya hecho sobrenatural. ¿Ve? Habrá un paraíso literal. Puede tener un símbolo, el árbol de la vida puede significar algo, pero el símbolo y lo simbolizado estarán unidos y estarán las dos realidades, la espiritual, que es Dios todo en todo, y el resto es el todo en lo cual Dios está llenando y permeándolo todo. ¿Ve? Y al final estará todo, el Señor siendo todo en todo, siendo el aspecto eterno, el aspecto divino que sustenta y le da sentido a todo. Pero Él se representa por medio de todo lo que Él hace. Amén. Y tenemos las dos cosas. Entonces, así con esa base, es que vamos a leer este capítulo 8, que nos habla de la restauración de Israel. Y nos habla de esa restauración cuando terminan los 70 años del Cairo de Babilonia, y Dios empieza a llamarlos a salir de Babilonia, volver a Jerusalén y restaurar la casa de Dios. Y después se restaura la ciudad de Dios. Por eso primero es Esdras, que trata con la casa, y después es Nehemías, que trata con la ciudad. Pero todas esas historias son símbolos espirituales. Entonces hoy también tenemos que saber que hay un misterio de Israel que aparece desde el principio, ya cuando Dios le habla a Abraham y le habla a la simiente de Abraham, que serían benditas en ella las familias de la tierra, y empieza pues primeramente por esa simiente de Israel mismo, pero en ella estaba la esencia, que es la vida de Cristo, la del Mesías, que operaba en toda esa historia. Y él estaba pasando de generación en generación el Mesías. Y el Espíritu de Cristo ya se manifestaba y daba indicio de Cristo. Horadaron mis manos, mis pies, contar por todos mis huesos, tengo sed, etcétera. Esos salmos mesiánicos donde ya se ve a Cristo en la época de David. Entonces, siempre estamos leyendo en varios planos. Amén. Es así como se suele llamar la escala musical seminit, que quiere decir una octava. Entonces aquí hay un do que llega y se vuelve otro do más avanzado. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y ese otro es otro do, que nos recuerda el anterior. Pero el anterior está previendo el posterior. Y todavía viene otro do. ¿Se da cuenta? Y así suben las escalas. Es un avance, como si fuera en espiral. Y así también la historia la maneja el Señor. Él dice que su palabra es refinada 7 veces. Él necesita decirlo una sola vez. Jerusalén será sitiada. Y acontece 7 veces. En distintas épocas. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí estamos viendo una lectura histórica de lo que pasó en el tiempo de los persas, cuando estas personas, dirigidas por estos líderes de Dios, estos dos ungidos, uno era Josué, otro era Zorobabel, uno era el aspecto sacerdotal, otro el aspecto del reino, ¿ve? Y entonces aquí estos profetas le profetizaron a ellos y hablan de la época de ellos, pero ya el mismo libro nos enseña a leer no solo historia. Sí, claro, leemos historia. Hay que entender bien esa historia y luego sacarle el provecho de la lección para hoy en la época de la iglesia y también para la época del milenio. ¿Ve? Y hasta llegar al fin, en la Nueva Jerusalén. Entonces empecemos la lectura histórica. Pero, mientras leemos historia, estemos abiertos al Espíritu Santo que nos dé lecciones para la era de la iglesia y la del milenio.
Y vino palabra de Yahvé, me salté un pedazo, me atrasé, es capítulo 8, verso 1, es que es parecido al comienzo. Vino a mí, esto es a Zacarías, palabra de Yahvé Sabaoth, diciendo, así ha dicho Yahvé Sabaoth. Note, esas frases que va a decir Dios aquí es para entender nosotros su corazón. Se lee a Sión con gran celo y con gran ira, la celé. Dios desde el principio, ya cuando habló en el Decálogo, el primero de los 10 mandamientos, Dios confiesa que Él es un Dios celoso. O sea, Dios es Dios y todas las cosas tienen que ser para Él. Él es el sentido final de todas las cosas. Todo es de Él, es por Él y es para Él. Y por lo tanto, cuando el diablo se quiere llevar estas cosas, cuando los demonios, los nefilín, quieren llevarse el mundo para hacerse pasar ellos por los dioses y ser adorados, ¿cómo? Claro que el Señor va a ser indiferente. Una persona que ama no puede ser indiferente. Y aquí Dios confiesa abiertamente que Él es celoso. Yo soy tu Dios y no vas a tener otro Dios delante de mí. Yo soy tu marido y no vas a tener otros. Entonces aquí Dios empieza a decir, porque a veces Él tenía que actuar de cierta manera. Y Él dice aquí, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. O sea, para Dios lo que representa Sión es como decir la flor de todo el jardín, la principal flor del jardín. Entonces dice él así dice Yahvé, yo he restaurado a Sión. Aquí estamos viendo claramente lo que dice él. Quita reyes y pone reyes, muda los tiempos y las edades, cambiando los reyes. Era necesario que ellos que se habían metido con idolatría, habían empezado a adorar a los ídolos de Babilonia, fueran a Babilonia y conocieran la realidad de ellos. Porque a veces las personas tienen imaginaciones, ilusiones, y no conocen la realidad. Entonces Dios determinó 70 años para que su pueblo estuviera cautivo y disperso en Babilonia, para que conocieran la realidad de lo que ellos habían decidido amar más que a Dios. Así lo hizo también en Egipto, y lo hizo con los egipcios, y los que los egipcios adoraban como dioses se les volvieron plagas, porque en realidad son plagas. Y las falsas religiones, que son doctrinas de demonios, el Señor permite que se les conozca. Al principio la gente se mete en esas cosas con muchas ilusiones, pero después descubren quién está detrás, nada menos que el mismo Satanás y los demonios. ¿Ve? Entonces Dios tenía que corregir, y pues dice, celé a Sión con gran celo, incluso con ira la celé. Y ahora dice, yo he restaurado a Sión. Ahí ya se mudó el Kairos, ahí ya se salió de Babilonia y se entró en el tiempo de los medos y los persas, en el tiempo de Darío y en el tiempo de Ciro y todos ellos. He restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Note lo que el Señor siempre quiso, lo que aparece también en el Nuevo Testamento, y también aparece la tipología allá en el Éxodo. Me edificaréis un santuario y habitaré en medio de vosotros, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. O sea, Dios es un padre que quiere tener familia, y que sea una familia de Él, que lo ame y que sea como Él es. Pero Satanás está queriendo estorbar eso, y Dios permite el estorbo para probar nuestros corazones. Dios lo dice claramente. Allí en Deuteronomio Él dice que incluso pueden venir profecías que se cumplan, pero que si los están apartando de Dios, Dios está probando nuestros corazones, a ver si lo amamos a Él de todo corazón o no, y por eso permite que haya de todo, que haya rivalidad por acá, por allá, haya todo un mercado de ofertas,
Y Dios deja y mira, a ver qué es lo que en verdad amamos, si nos metemos por acá, por allá, no le oímos acá, sino que queremos oír otra cosa nueva por allí, y Dios deja, porque Él no va a forzar a nadie. Él le dice a sus discípulos, ¿queréis iros también vosotros? Gracias a Dios que Pedro le dijo lo que todos nosotros debemos decir, ¿y a dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, pero las invitaciones llegan. Por todo lado vienen miles de doctrinas, de demonios, de invitaciones, y Dios lo permite. Por eso ahí estaba, junto al árbol de la vida, el otro árbol, del conocimiento del bien y del mal, y ahí estamos siendo probados. Y van a venir por aquí y por allá las insinuaciones de toda clase. Y Dios está mirando nuestros corazones. Y somos un espectáculo a Dios y también a los ángeles y también a los seres humanos. Entonces aquí dice, he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz, se llamará ciudad de la verdad. ¿Amamos la verdad o la mentira? ¿Sí? El padre de la mentira sabemos quién es. Viene con engaños y con apariencias y con ilusiones. Pero dice, su ciudad, la que él restaura y donde él mora, se llamará ciudad de la verdad. Qué importante es la verdad. Y dice, y el monte de Yahvé, de Sabaoth, monte de santidad. Note dos cosas que son preciosas para Dios: la verdad y la santidad. Y eso es lo que va a caracterizar su ciudad. Una ciudad de la verdad. Una ciudad sobre un monte. Y ese monte es de santidad. Entonces, santidad y verdad caracterizan a Dios. Y deben caracterizar también la ciudad de Dios. Amén. Y ahora dice, así ha dicho Yahvé Sabaoth. Mire su corazón de padre. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Jerusalén fue restaurada. Pero fíjate lo que Dios quiere. Y dice, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, ¿no? Para Dios es precioso ese montón de viejitos y de viejitas que aman la verdad. Que aman la verdad y la santidad. A veces nosotros descuidamos a los viejitos, pero Dios dice, no, las calles van a estar llenas de viejitos y de viejitas, también jóvenes. Y luego viene y habla de los jóvenes, pero primero habla por la multitud de los días. Y ahora también vienen las otras generaciones nuevas. Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¡Qué lindo! Dios le gusta ver a su pueblo jugando en las calles. ¿Qué le parece? Un pueblo que es de Dios y que se goza de la vida delante de Dios, tanto los viejitos como los jóvenes. Así dice Yahvé Sabaoth, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, note esa oración que se leyó ahora, esa palabra profética, que él habla de que está el pueblo y puede destruir el 90% y le queda un diezmo, y aún el diezmo va a ser destruido y le va a quedar un remanente, la simiente santa. O sea, Dios está dispuesto a destruir lo que no es conforme Él, porque Él creó para Él. Dice, los pueblos, las naciones trabajarán en vano porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Él. Y ese es ese remanente. Entonces aquí Él lo que tiene en su corazón es ese remanente. Y Él está diciendo así, esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días.
Entonces note cómo aquí el Señor está hablando pues de la restauración de Israel en esos días, pero también está hablando de aquellos días, un poco más adelante también. Claro, empieza ya, eso empieza ya, pero siempre hay algo más en el futuro. Entonces dice así: también será maravilloso delante de mis ojos, dice Yahvé Sabaoth. O sea, para Dios, Él es capaz de hacer esto, porque Él es Dios. En este mundo la gente no tiene esperanza. Yo recuerdo un hermano en Cristo que decía que cuando él estaba en el mundo, él decía, bueno, por lo menos el odio es verdadero. Yo ya no creo en el amor. Voy a odiar, porque el odio le parecía verdadero. Pero Dios dice, sí hay amor, sí hay luz, sí habrá un padre con hijos como Él. Si esto le puede parecer maravilloso al remanente, ¿acaso va a ser maravilloso para mí? Como quien dice, ¿hay alguna cosa difícil para mí? ¿Será que vamos a creer en Satanás y no en Dios? Porque Satanás pues tiene muchos seguidores y hay mucho odio y parece que esa es la realidad, la trampa, la mentira. ¿Será que nosotros somos apenas ilusos? No, los ilusos son los que le creen a Satanás. Los que le creen a Dios son los realistas que le creen a Dios. Amén. Entonces dice acá, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Yahvé Sabaoth. Así ha dicho Yahvé Sabaoth, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente. O sea, Babilonia, quedaban al oriente, pero claro que hay muchas otras cosas bien ruines en el oriente. Y de la tierra donde se pone el sol, también hay que ser salvado de occidente, donde también hay mucha maldad. Ya no se sabe cuál es peor. Y los traeré, habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo. Nótese el sentido de todo. ¿Por qué hay que volver a Jerusalén? El pueblo de Israel esparcido. Porque existimos para hacerle a él pueblo. Como lo dice en Malaquías. ¿Por qué el hombre tiene que ser fiel a su esposa? Porque Dios está buscando una descendencia que sea del Señor. O sea, los maridos deben ser fieles a sus esposos porque Dios quiere que existan hijos y que nuestros hijos sean los continuadores de la familia de Dios. Y como Él está buscando una descendencia para Él y para eso nosotros tenemos hijos, para que Dios tenga hijos, nosotros tenemos hijos. Así que hermano, por favor, escuche más bien los intereses de Dios y no la política de esa disque pro familia, Rockefeller, y es más antifamilia que pro familia. Promueven más el aborto que realmente la familia. Quieren destruir la familia por medio de la promoción de lo gay, etc. Y también por medio de la esterilización. Pero Dios dice, ahí lo dice claramente en Malaquías, los que no lo conozcan, vean conmigo, después de Zacarías está Malaquías, y vamos allí al capítulo 2 de Malaquías. Vamos allí, y dice así. Aquí está hablando el Señor por qué no va a recibir ofrenda de los hombres por ser desleales a sus mujeres. Entonces voy a empezar para tener el contexto. Ojalá fuera todo, pero no voy a poder hacerlo todo, sino un pedacito cercano. Voy a leerlo desde el versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? No nos ha creado, estoy en el 2.10 de Malaquías, viendo este aspecto del sentido de la familia. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, si tenemos un mismo Padre y un mismo Dios, por qué, pues, nos portamos deslealmente
el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Note qué valor le da Dios a la lealtad, a la familia. Y dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó. O sea, él amó el santuario, Yahvé amó el santuario, y se casó con hija de Dios extraño. O sea, se da cuenta, en vez de ser fiel al Señor y ser una cultura para Dios en el espíritu, aceptó el mundo, los paradigmas del mundo como lo normal. No entiende a Dios. Y entonces dice más, y dice, Yahvé cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. O sea, que se uniere a hija de Dios extraño. En vez de serle fiel a Dios, él va a cortar, porque él es celoso. Y entonces dice, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Yahvé Sabaoth. Y esta vez, y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor. ¿Y por qué hay llanto y clamor en el altar de Dios? Por la infidelidad de unos para con otros, especialmente de los esposos. Y dice acá, y así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios no quiere aceptar la ofrenda si se le está? Pero así, ofrenda con un corazón dividido, con traición. Entonces dice acá, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Dios se molesta por esto? Dice, porque Yahvé ha atestiguado, no es que él ve todo y ve los corazones, ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Note que estas cosas le importan a Dios. Y luego dice, no hizo el uno, porque si el hombre es una persona y la mujer es otra persona, porque él dijo que los dos eran uno. Porque él no quiere que cada uno ande por su lado y el otro por su lado. Se da cuenta, como si no tuviera uno que ver con el otro, porque él nos hizo a los dos uno. Porque todo esto es figura de él mismo. Por lo tanto, uno no puede ignorar esto. Dios hizo uno. Y dice, y habiendo en él abundancia de espíritu, y no él es el Padre de todos los espíritus, y porque no nos hizo solo individualistas, porque nos hizo en dos géneros complementarios para tener familia. ¿Por qué? Entonces él dice así, él dice, ¿por qué? Dice, y porque buscaba, ¿qué buscaba Dios? Una descendencia para Dios. Esa es la clave. Dios que buscaba una descendencia para Él. Entonces nos hizo uno, nos hizo en familia, nos hace cuidar a nuestros hijos, nos hace amonestarlos en el Señor, encaminarlos en el Señor, porque ellos no son para ser nuestros hijos. Él pone los que van a ser sus hijos e hijas en nuestra mano, para que nosotros le ayudemos a Dios en este trabajo. Por eso dice, amonestadlos en el Señor. Entonces, ¿para qué todo este cuidado? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces entendamos qué es lo que Dios está buscando cuando nos hizo varones y mujeres, y tener hijos y nietos y todo esto. Él está buscando tener una descendencia de Él, que nuestras familias sean la familia de Dios. Eso es lo que está buscando Dios. Y por eso su celo. ¿Se da cuenta?
Entonces dice aquí, guardaos pues en vuestro espíritu, porque Jesús dice que eso no es solamente una cosa externa, porque a veces antes, bueno, se adulteró físicamente y ya eso estaba mal, pero si no, pero el Señor va es al espíritu, donde hay que guardarse es en el espíritu. Ahí es donde tenemos que volvernos siempre al Señor. Entonces dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Yahvé Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Yahvé Sabaoth, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, note que eso es un principio que aparece en toda la Biblia. Y volvamos entonces allí a Zacarías, donde estamos leyendo esta profecía, ¿no? Entonces, llegamos allí al verso 7 del 8. Se ha dicho Yahvé Sabaoth, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. No es solamente de la tierra, sino la clase de vida que se vive ahí. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, eso es lo que está en su corazón y nosotros debemos entenderle a Dios, que Él nos está sacando de este mundo para hacer la ciudad de Él, la santa y la verdadera. La ciudad de la verdad y de la santidad divina. Entonces ahora dice aquí, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo. Por eso hicimos toda esa digresión, ese es el sentido. Me serán por pueblo. Y luego dice más, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia, porque a veces decimos cosas que no son, pero Él quiere ser no solo Dios, Él quiere ser nuestro Dios, quiere ser Dios para nosotros, con todo lo que sus nombres implican. Y entonces dice, porque antes de estos días, note, de estos días de restauración, de estos días de Dios empezar a retomar su pueblo, mire lo que dice aquí, no había paga de hombre ni paga de bestia. O sea, todo es explotación, todo es engaño, todo es abuso. ¿Ve? Pero aquí dice otra cosa, no había paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba. Algunos los contrataban a trabajar y luego cuando le daban el salario los robaban en el camino y algunos los mataban. Eso ha sido la miseria, la deslealtad. A ver, ¿cuál sería? El 9. Sí, gracias. Así ha dicho Yahvé Sabaoth, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Yahvé Sabaoth, o sea, el 24 de Quisleu, que lo dice repetidas veces, como 3 o 4 veces Ageo. Desde ese día, cuando se pone el cimiento para la casa de Dios, para la civilización de Dios, entonces desde ese día la bendición viene. Mientras tanto, Dios es desbaratando la rivalidad de Satanás. Entonces dice, sí, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Yahvé de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días, o sea, antes de dedicarse al reino de Dios, porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero todos nos tenían queriéndonos usar para los programas de ellos y nosotros no existimos
para ellos, nosotros existimos es para Dios. ¿Ve? Entonces dice así, la falta de fe en Dios es la que nos hace creer en los sistemas de los hombres. Y ellos lo que quieren es marcarnos como vacas, aprovecharse de nosotros hasta la extenuación. No se lo dijo el Señor a Samuel, lo que iba a ser el rey como el de las demás naciones que ellos querían tener, va a ser esto. Se va a aprovechar de ustedes. Les va a poner una serie de impuestos elevadísimos, va a meter en la guerra, en servicios para ellos, y abusan, porque no representan al Señor. Entonces aquí el Señor dice eso, ¿no? Dice aquí, ahora sí, en el siguiente verso, edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero, porque como dice, no quisieron aprobar el tener en cuenta a Dios, entonces Dios dice, bueno, entonces, ¿a quién tienen por Dios? Prueben un poquito. Los dejó, a ver, prueben. Y ahí empezaron a probar, ¿ve? Y eso es lo que él dice acá. Dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora dice, mas ahora no lo haré con el remanente. O sea, Dios no nos quiere entregar en las manos de los hombres injustos y miserables. Por lo menos el remanente, no, ese es suyo. Entonces él dice así, ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Yahvé Sabaoth, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Para eso fue el Cairo de Babilonia, para cocinar un remanente que salga y edifique de nuevo la ciudad, la casa de Dios y la ciudad de Dios, la civilización de Dios, el reino de Dios. Y sucederá, y note esto, y esto no es solamente para la época aquella, claro, pero también para el futuro. Y aquí tenemos que entender el misterio de Israel, toda la base que está en Romanos 11, desde el 9, y cantidad de capítulos que Dios le dedica a este asunto. Y dice aquí, sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, note cuánto antisemitismo hasta hoy, echándole toda la culpa a Israel. Hay algunos judíos Illuminati que son satanistas abiertos y que incluso han hecho mal a su propio pueblo Israel. Y por causa de lo que hacen unos Illuminati satanistas, ahora generalizan con todos los judíos, como si todos los judíos fueran satanistas y Illuminatis y masones. No, no es así. Entonces dice acá, sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Yo pienso ya que esto ya sí tiene un cumplimiento en el tiempo de los persas, pero va más allá, va más allá. Y dice, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Es decir, yo voy a hacer esto, pero con ustedes. Yo lo voy a hacer, pero con ustedes. O sea, el Señor usará nuestros esfuerzos si somos sostenidos por la inspiración del Espíritu y la fuerza del Espíritu. Porque así ha dicho Yahvé Sabaoth, como pensé haceros mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Yahvé Sabaoth, y no me arrepentí. Cuando estudiamos el cántico de Moisés, vemos cómo el Señor, como ellos lo traicionaron, escondió su rostro.
pero no lo quiso hacer para siempre. Y al final se volvió y dijo, mire, no lo hago por vosotros, sino por mi nombre. El Señor actuó con nobleza y volvió a su pueblo y lo perdonó. Y aquí dice, como pensé haceros mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Yahvé Sabaoth, y no me arrepentí, así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. Ahí cuando él estaban viviendo en esa época. Pero también hay muchas profecías para el futuro, donde Dios hará la misma cosa. No temáis, estas son las cosas que habéis de hacer. O sea, ¿cuáles son los consejos para vivir en esa fraternidad de la familia de Dios? Y mire qué es lo que nos dice. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Ciudad de la verdad. Hablar verdad. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Mire lo que Él nos pide, lo que Él nos aconseja. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón. O sea que ni siquiera en el corazón debemos admitir las cosas contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Yahvé. Vino a mi palabra de Yahvé de los ejércitos diciendo, y aquí continúa lo que la vez pasada habíamos visto sobre el ayuno, cuando vimos la inutilidad de la justicia propia. Ahora el Señor va a convertir esas que eran ascetismos, lo va a convertir ahora sí en una fiesta. Y dice, así ha dicho Yahvé Sabaoth, el ayuno del cuarto mes. ¿Se acuerda que ellos ayunaban el cuarto mes, que era el de Tamuz? Que ahora Dios borró el nombre de Tamuz de ese cuarto mes y le dijo solamente Revijí, cuarto. Y luego dice aquí, y el ayuno del quinto mes, el mes de Ab, donde han acontecido las peores cosas a Israel, el 9 de Ab. Y por eso ellos ayunaban, y por eso ellos decían, ¿será que vamos a ayunar este día o tal día? Y aquí Dios está respondiendo más de lo que ya había respondido. Y dice así, del séptimo, donde había el Yom Kippur, ¿no? Era la fiesta del arrepentimiento, donde ellos lloraban y se arrepentían, y el ayuno del 10º, que es el mes de Tebet, que es donde hasta hoy celebran el sol invicto y dicen que es la Navidad, y por eso para ellos es también un mes de ayuno, porque era el sol del mitraísmo, que después lo mezclaron la cristiandad pagana de la época de Constantino y todo eso, y ellos adoraban era a Mitra. Entonces empezó a haber una acomodación de las fiestas religiosas paganas con las cristianas, y hasta lo de la Navidad y todo eso. Y eso era en el mes de Tebet, que es cuando cae esa fecha, que no es que empezó con Cristo, ¿no? Ya venía del mitraísmo antiguo. Y por eso era ahí cuando ellos ayunaban en esos 4 meses. En el de Tamuz, en el de Ab, cuyos nombres desaparecieron del calendario porque Dios dijo que así había que hacerlo. Entonces no vamos más a ponerle esos nombres que deshonran a Dios. Y también el 7º, que es donde el Yom Kippur, y el 10º, que es Tebet, donde la fiesta del sol invicto, que llegó a ser la de la Navidad. Para los judíos son tiempos de ayuno. Pero dice Dios, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Yahvé Sabaoth, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Ahí está hablando ya del futuro, y note que eso es así. Nosotros mismos, algunos de aquí, hemos ido allá a Israel. Y dice, ¿qué harían? Dice,
y dirán, vamos a implorar el favor de Yahvé y a buscar a Yahvé Sabaoth. Yo también iré. O sea, todos estos viajes a Israel están profetizados y se han cumplido, y muchos de nosotros hemos participado de ellos. Y dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahvé Sabaoth en Jerusalén y a implorar el favor de Yahvé. O sea que a Dios esto le importa. ¿Ve? Así ha dicho Yahvé Sabaoth, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y eso lo dice Dios. Qué cosa preciosa, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ayude, nos encamine con esto, tengamos presentes esos consejos que Él nos da, lo que para Él tiene valor, lo que para Él tiene significado. No nos dejemos arrastrar por paradigmas del mundo, ni por el statu quo. Seamos un pueblo para Dios, que Él pueda decir, este es mi pueblo, esto es lo mío, estos sí son los míos. Esa simiente santa, lo demás va a ser destruido, porque se aliaron con el enemigo de Dios y con sus abominaciones. Pero Dios todavía tiene corazón para los suyos, si no, no hubiera creado lo demás. Pero si ha creado lo demás y ha permitido lo otro, es porque Él sigue con esto que está en su corazón. Él tiene familia, Él es un padre que quiere familia, un pueblo que quiere lo de Él. Que nos identifiquemos con Él, con su naturaleza, con su palabra, con sus cosas, y nos separemos para Dios. Gracias, hermanos, les agradezco mucho. Oremos un poco. Querido Dios, ayúdanos a conocer tu corazón. Límpianos de todo lo que te entristece, de cualquier amor adulterino por otras cosas distintas a ti mismo. Haznos una novia pura, una novia que no le interesa lo que no importa, sino a ti, Señor. Oh, perdónanos de todo lo que te cause tristeza y celos. Señor, ayúdanos a ser tuyos, ayúdanos a cada uno de nosotros, desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Tú quieres una familia donde tú puedas verte reflejado en ella, donde tus valores, espíritu y naturaleza sean reflejados. Que seamos, Señor, estos portadores de esta civilización de Dios, de esta Civitas Dei, de esta ciudad de Dios, ciudad de la verdad y monte de santidad. En el nombre del Señor Jesús. Tú eres celoso, Señor. No nos dejes engañar, que Satanás es astuto y tú permites que seamos probados, porque tú quieres de verdad nuestro amor, porque tu amor ha sido verdadero. Y quieres que también entre nosotros nos amemos con transparencia y sinceridad. Ayúdanos, Señor, para no guardar nada en el corazón contra nadie, sino tu amor. Oramos por todos nuestros hermanos que se hallan en pruebas, hermanos y hermanas que están en pruebas. Ayúdalos para que podamos definirnos por ti, con tu ayuda y socorro. En el nombre del Señor Jesús. Amén.